Voy a ver. Ahí se puede observar. No. No, está como que cargando. No, ya se ve. Ahí. Y ahora sí. Una imagen Ya en sí. donde está el título, el Ya, género ya. dramático. ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Entonces de eso vamos a iniciar nosotros con este tema, que es el género dramático. Ustedes recuerdan en la fiesta de la lectura que nosotros nos enfocamos en la parte del género dramático al teatro, que se ve en 10º año. Como yo les había comentado alguna vez, en 8º vemos lo de la narrativa en cuanto a literatura, cuento, novela. En 9º vemos el género lírico, que es la poesía, y en el 10º que ustedes encuentran del género dramático, que tiene que ver con el teatro, ¿sí? El teatro que se divide en dos importantes subgéneros, que es la tragedia y la comedia, ¿ya? Y nosotros en la fiesta de la lectura realizamos esta obra denominada Edipo Rey, que era una tragedia, y eso lo teníamos en cuenta, que es una tragedia, ¿ya? El resto lo vamos a seguir revisando en las próximas clases, ya en torno a la tragedia y la comedia, que es cada uno, cuándo ha surgido y cosas importantes de este tema. Pero tenga en cuenta, los subgéneros del género dramático son la comedia, ¿sí? Y la tragedia. Bueno, entonces nosotros podemos observar aquí el género dramático y vamos a ver algunas cosas importantes, ideas importantes de este tema. Ya, la primera, ¿sí? Nos dice que es conocido actualmente como teatro, ¿sí? Era llamado el género dramático, todo. Pero ahora actualmente simplemente se lo dice teatro, ¿ya? Que se puede observar en diferentes, digamos, situaciones, en diferentes situaciones y también en donde se los presenta, ¿sí? En algún teatro, ¿sí? Entonces hay estas obras teatrales que llaman la atención, por ejemplo, en la Casa de la Cultura, ¿sí? El Teatro de Cámara, también en varios, ¿ya? Y tenemos que el género dramático es un género literario de expresión oral y escrita, ¿sí? Al decir nosotros que es de expresión oral y escrita, se refiere a que tanto de manera escrita o como al momento de ya la dramatización para presentar esta obra teatral, se lo utiliza de las dos maneras. Nosotros podemos leer, ¿sí? Un texto en el cual ahí dice lo que pasa. Por ejemplo, en Edipo Rey dice Edipo, Yocasta, el coro, que es del pueblo, ¿sí? Entonces cada uno lo que dice, lo podemos leer. Pero ya poder transmitir eso, poder dramatizar y poder presentar esta obra de teatro es ya de manera oral y con toda la kinésica, todo lo que se necesita para este género dramático, ¿sí? De ahí nos dice que está destinado a ser representado ante un público. Esto tenga en cuenta, ¿sí? Esta idea importante en cuanto a la característica del género dramático, que nos dice que está destinado a ser representado ante un público, ¿sí? Entonces, toda la obra de teatro que se quiera presentar en torno a un tema, por ejemplo, nosotros teníamos de Edipo Rey esta tragedia que fue presentado frente a un público. Estaba la doctora Hilda Morales, rectora de la institución, estaban estudiantes, me acuerdo que curso, sí, invitado, un curso invitado, era un público que a ustedes lo observaba, sí, cómo se realizaba esta obra de teatro, denominada Edipo Rey. Entonces, la característica de este género dramático es que debe ser representado ante un público, ¿ya? Entonces, ahí nosotros tenemos algunas cosas importantes de este género dramático. En su organizador gráfico, vea si tomó en cuenta estos aspectos importantes, porque yo de esto puede ser que yo le tome alguna pregunta relacionada al género dramático. Entonces, ahí subraye, póngale ojo, no sé, de alguna manera para que usted pueda tomar en cuenta estas consideraciones de este tema. De lo que se refiere a lo que es el género dramático, su característica más importante y principal, su característica básica,
que es representado ante un público. ¿Ya? Entonces, como le digo, en su cuadernito, póngale ahí, si no tiene esa información, algo se le escapó por ahí, ya le presento en pantalla para que usted pueda poner ahí. Esta parte Pero es... un organizador así hicimos. Ah, fue el de ayer, ¿no? ¿Perdón? Que este organizador fue el de ayer, ¿no? Ajá, sí, es la tarea que tenían, que les envié el día de ayer, tenían sobre este tema. Entonces ahí yo les pongo aspectos importantes que yo voy a tomar en cuenta para la prueba. Puedo tomar de esta información una posible pregunta, ¿sí? ¿Cómo se lo conoce actualmente al género dramático? ¿Qué será? Pablito, Teatro. Ilén, Profe, ¿cómo se lo conoce actualmente al género dramático? Teatro. como Teatro, ¿ya? Si ven, de ahí podemos sacar preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la característica básica del género dramático? ¿Quién me dice? Mateo. Mateo. Ya. ¿Cómo me puede repetir la pregunta? No la escuché. ¿Cuál es la característica básica del género dramático? Está destinada a ser representada ante un público. Muy bien, sí, esa es la característica básica, que todo este proceso, este teatro que se realiza, la característica básica importante es que está destinado a ser representado ante un público, ante una audiencia, ¿ya? Entonces, por favor, en su organizador gráfico, tome en cuenta estos aspectos importantes que le doy a conocer, ¿sí? Entonces, si tiene esta parte, subraye, póngale un ojo, no sé, de alguna manera que pueda resaltar esa información para el momento de estudiar. También la pregunta, ¿el género dramático puede ser solo de expresión oral? ¿Cuál será la respuesta? ¿Verdadero o No, falso? Falso porque falso. también No. es escrito. Falso. También es escrito. Exacto. Muy bien, de manera oral y también escrita. O sea, al momento que nosotros leemos, por ejemplo, Romeo y Julieta, sí está ahí puesto, como una obra de teatro, así que yo he leído esta parte del género dramático también, también de Edipo Rey, como les decía, entonces vemos ahí lo que hace cada uno de los personajes. Leer teatro y también realizar el teatro, ya es de una manera, como les decía, más de expresión oral, de expresión kinésica, de movimientos y todo lo que tiene que ver con el teatro, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, inquietud? Puedo pasar, ya tomé en cuenta estos aspectos, subrayó, puso un ojo por ahí importante, ¿sí? Sí, Ya, para poder pasar a la siguiente información. En cuanto a los orígenes también de este género que nos decía, se puede remontar a esto de los orígenes del género dramático, ¿sí? A una persona que representó a otro personaje, ¿sí? En la antigua Grecia, porque es desde ahí que inició esto del género dramático, que una persona representó a otro personaje, sea un animal, sea un humano, ¿sí? Pero con diferentes propósitos. Primero, uno de carácter ritual y mágico, ¿sí? Entonces ahí en la lectura nos decía que, por ejemplo, de un carácter ritual, como un chamán, me parecía ahí, chamán ejecutó una danza con la finalidad de pedir o agradecer el favor a los dioses, sí, también para ahuyentar a los malos espíritus. Y ese es un carácter ritual y mágico que se remonta a los orígenes del género dramático, que se daba desde estas características, ¿sí? Y esto para propiciar una buena cacería, nos dice. ¿Sí? Un ritual, todo eso, y lo del chamán. Esto se remonta a esto de los orígenes del género dramático que nació en la antigua Grecia, representando a un animal o otra persona, y de ahí se iría derivando ya la parte del género, subgénero de la comedia y la tragedia, que son parte del género dramático. Sí, entonces también tome en cuenta estas partes de estas ideas importantes que yo he resaltado para que usted lo pueda tomar en cuenta también en su organizador gráfico.
Ya. Alan, ¿qué yo puedo entender por el género dramático? Que es representar a una persona o animal, tomar su característica. Ya, ok. Bueno, eso en cuanto a los orígenes del género dramático que empezó de esta manera. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué entiendo yo, Diego, por género dramático? Diego, Dieguito, De profe. ¿qué entiendes por género dramático? Ya vimos en la anterior diapositiva alguna información de esto, entonces también remontándonos a los orígenes. Pero según tú, ¿qué entiendes por género dramático? Que es un acto humano de representación. Muy bien, sí, muy bien. Es un acto humano de representación que se remonta a orígenes donde se representaba a personajes, sean humanos o animales, ¿sí? Con una característica en especial, que se puede decir que sea presentado a un público, ¿ya? Puede ser de manera oral o escrita, y, y, y de manera también general podemos decir que se lo conoce actualmente como teatro, ¿verdad? Eso del género dramático. Dentro de los géneros literarios en la literatura tenemos el género narrativo, ¿sí? Dramático, género lírico, entonces cada uno con sus subgéneros. Género narrativo, cuento, novela, ensayo, fábula. En cuanto al género lírico, tenemos lo que es la poesía, ¿sí? Oda, epopeya, se me fue otro más. Bueno, en el género dramático que tenemos tragedia y comedia. ¿Qué tomaron en cuenta estos aspectos importantes? ¿Puedo continuar? Sí, profe. Ya. Entonces, ahí el otro tema que ustedes tenían, y era muy corto, como le había mencionado, en cuanto a los orígenes del teatro en Ecuador. Aquí en Ecuador, sí, ¿qué resalta? ¿Qué era lo importante? ¿Qué hacían las personas aquí en cuanto al teatro? ¿Sí? Lo primero que nos decía esa idea es que realizaban representaciones en el campo o plazas. Sí, entonces en lugares abiertos, como por ejemplo el campo. Y en lugares amplios en donde esté la gente que los pueda mirar, observar las representaciones que hacían. Ahí nos dice también la otra idea, que los actores generalmente eran las mismas personas que previamente habían ejecutado las acciones. Entonces yo dentro de una situación, sí, pasó esto, pero yo voy a ser el mismo personaje para presentar al público. Eso es lo que hacía antes la gente, el teatro aquí en el Ecuador, ¿sí? Por ejemplo, me pasó una situación a mí y eso lo voy a representar. Yo soy la persona, digamos, que realizó esa acción y también soy el personaje para presentar eso ante un público, ante una audiencia. La intencionalidad que tenía el teatro en el Ecuador, si era de épica y religiosa. Lo épico se refiere a hazañas de algún héroe, ¿sí? Y que sea de importancia para un pueblo. Eso quiere decir lo épico, el género épico, el poema épico, tiene que ver con esto, las hazañas de un héroe y que sea conocido por su pueblo. Y también nos dice ahí de carácter religioso. Tenían esa intencionalidad para demostrar el teatro a las personas que lo observaban. Tenían esta parte de, por ejemplo, representar a un personaje importante que realizó alguna hazaña y también la parte de la religión. ¿Sí? Teníamos dos aspectos de ahí. Dentro de la época colonial había algunas características, pero en sí, lo que resalta ahí, que se representaba más y se tomaba en cuenta la figura de los incas, ¿sí? Resaltar esta parte de los incas dentro de todo este proceso que se llevó a cabo, de la conquista, todo y cómo pasó. Entonces, lo que se representaba en la época colonial fue la figura de los incas, se le tomaba de más importancia esta parte para ser representada.
Y en la parte de la independencia, ¿sí? Ahí ya es un aspecto como de construcción nacional. Y esa parte se refiere a ya ser independientes, ya no estar bajo el yugo español. Entonces, por eso esa parte de construcción nacional, que se representaba esa situación, que ya no estar bajo un yugo español en la época de la independencia, sino ser libres, ¿ya? Eso en cuanto a los orígenes del teatro aquí en el Ecuador. Y primero decíamos que se realizaba en espacios abiertos. Y la misma persona que haya realizado o haya tenido esa situación en sí, que le haya pasado, es el mismo personaje y eso lo presenta al público, teniendo una intencionalidad, sea épica, referente a la representación de las hazañas, algo importante que haya hecho un héroe. En cuanto a la época colonial, se refiere a tomar importancia, darle la importancia necesaria a los incas, y la parte de la independencia de tomar en cuenta como un constructo nacional, ¿sí? Tomar en cuenta esta parte de la independencia y no estar bajo un yugo español. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, inquietud? No, no. Ya. Entonces, hasta ahí tenemos esta parte de esta presentación, de lo que usted hizo en la tarea y que le explico. Ahora vamos a pasar a nuestro trabajo individual. Les voy a compartir pantalla para explicarles también a qué se refiere esto. Déjenme ver aquí. El tema es el teatro en la humanidad. Ya les voy a compartir pantalla para que pueda observar. Tenemos aquí el teatro en la humanidad. Sí, tenemos varios. Tenemos desde el paleolítico, egipcio, en la India, en África, en Grecia, en Roma, en China, en Japón, civilizaciones americanas. De ahí volvemos acá que está el 10, que es Edad Media Europea, Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo, Teatro Moderno, ¿sí? Hasta el Teatro Moderno. No, perdón, Teatro Moderno en el siglo XX, Teatro Latinoamericano y Teatro de Vanguardia. ¿Sí? Son 16 aspectos que nosotros tenemos de todo el teatro en la humanidad. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a hacer, nuestro trabajo individual, se refiere. Usted pone en su cuadernito el trabajo individual. Vamos a poner la fecha de hoy. El tema, teatro en la humanidad. ¿Ya? Entonces, ahí le indico lo siguiente. Tomar 5 informaciones de las 2 imágenes. Las 2 imágenes son las 2 que tenemos acá arriba. ¿Sí? Tomamos cuadritos. ¿Perdón? ¿Cómo? Sí, voy a dar la explicación. De ahí, si hay preguntas, me la dice. ¿Sí? A ver, son 16 cuadritos. Ya, pero Aquí la información. ahorita que va a dar la profe, ahorita hay que copiar algo que... No, les estoy explicando. Preste atención y después sí recepto preguntas, ¿ya? Como le decía, nosotros tenemos 16 cuadritos. ¿Qué es el teatro en la humanidad? ¿Qué es lo que ha pasado en diferentes países y en diferentes épocas? Diferentes países, por ejemplo, ¿qué pasó en India? ¿Qué pasó en África? ¿Qué pasó en Egipto? ¿Sí? Y también en épocas que son parte de la humanidad, que es el Renacimiento, Edad Media Europea, el teatro moderno, teatro latinoamericano, sí, eso enfocado a una parte de una región, sí, que es en Latinoamérica. Entonces son varios aspectos en estos cuadritos, que hay 16 cuadritos, ¿ya? Nosotros vamos a tomar en cuenta, y como nos dice la indicación, tomar 5 informaciones de las 2 imágenes, ¿sí? Son 16 cuadros, mucha información, pero nosotros vamos a tomar 5. Y de esos 5, vamos a realizar una línea de tiempo y dibujar debajo de la información lo representativo en cuanto al teatro en ese país o tiempo, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo acá, esta es ¿cómo se llama? Una línea de tiempo. Obviamente está aquí la información, todo. Lo que usted debe tomar en cuenta aquí es, yo puse aquí de Egipto, ¿sí?
de Egipto y de la India. Tomé, por ejemplo, estas dos partes de estos países. Y acá arriba, mire usted, sí, tengo aquí, el Paleolítico empieza. Yo pude haber tomado el Paleolítico, pero no quería del Paleolítico. Entonces voy y tomé el teatro egipcio, ¿sí? Entonces, por eso abajo yo le puse primerito, yo quiero hablar del teatro egipcio, ¿sí? ¿Qué pasó? Del teatro de la India, quiero hablar también. Quiero hablar también de qué será. Voy viendo los numeritos y voy escogiendo si quiero o no. Por ejemplo, aquí está 1, 2, 3, 4. Por acá abajo está 5, 6, 7, 8 de Japón, 9 civilizaciones americanas y vamos por acá arriba, Edad Media Europea. Tenemos que tomar 5 informaciones. Lo que debemos colocar es lo que me dice en el cuadrito, ¿ya? Lo que me dice en el cuadrito, porque yo de todos voy a escoger 5. Voy a tomar, por ejemplo, acá el teatro egipcio y voy a escribir lo que dice en el recuadro. Usted lo puede ver ahí. Y al final de esto vamos a poner, y también acá de la India que yo puse, ¿sí? Escribí lo del cuadrito, lo puse acá abajo. Y según lo que me dice, que en el teatro en la India aparece hacia el siglo IV antes de Cristo, sus formas teatrales estaban y están relacionadas con las creencias védicas, el carácter ritual y simbólico del teatro oriental determinó un protagonismo de la música y la danza muy superior a la occidental, ¿sí? Hay que primero copiar lo que me dice el cuadro, que yo quiero seleccionar 5 cuadros. Lo ponemos aquí, ¿sí? Y abajo de esta información y de cada una de esa información, algo representativo que me diga que yo voy a dibujar. Por ejemplo, si aquí me dice del teatro en la India, que dice del teatro oriental determinó un protagonismo de la música y la danza, entonces yo voy aquí a representar, a dibujar una imagen que tenga relación con lo que me dice acá arriba. Y acá arriba me dice que habla de la música y de la danza. Y yo por eso puse acá, ¿sí? Este símbolo de la música que representa a la música, a la información que me dice aquí, del teatro de aquí, de este país de la India, ¿ya? Entonces por eso yo realicé una imagen sobre eso, o sea, yo la puse, la coloqué. Usted en su cuaderno de manera manual, escribir a mano, tiene que hacerlo, tomar 5 informaciones acá arriba, escribir lo que me dice en el cuadro y abajito hacer un pequeño dibujo que me represente de cada uno. Si yo digo, los egipcios 3000 años antes de Cristo, al igual que los pueblos mesopotámicos, enriquecieron sus rituales con un conjunto de máscaras, tatuajes, estatuillas y pinturas, ¿sí? Lo que resalta de ahí y yo dibujo, ¿de qué haré? Por ejemplo, ¿de qué haré? Rayleigh. ¿De qué haré aquí un dibujo sobre el tema que me dice de aquí, del teatro egipcio? ¿Qué dibujaré yo acá abajo? ¿Qué será que puedo yo dibujar? Algo relacionado con Unas pirámides. No, en cuanto a lo que me dice acá, en cuanto al teatro, ¿qué me dice? ¿Qué podré yo dibujar? Tatuajes, ¿Perdón? Como que gente haciendo un ritual. tatuajes de máscaras. Sí, tatuajes, máscaras, porque eso es lo que se refiere al teatro aquí, teatro egipcio. Y aquí me dice, en cuanto al teatro, dice que eran rituales con un conjunto de máscaras, puedo yo dibujar una máscara, porque eso es lo representativo dentro del género egipcio. Máscaras, hacer un tatuaje ahí, estatuillas, pinturas, ¿sí? Entonces yo voy a dibujar ahí esa parte, voy a hacer una máscara, ¿sí? Que represente ahí al teatro egipcio, ¿ya? Tenemos que leer cada una de las informaciones e interpretar. A ver, me dice esto del teatro, ¿sí? ¿Con qué lo puedo relacionar? ¿Con qué dibujo puedo hacer? ¿Sí? Entonces, Un tatuaje. ¿perdón? Un tatuaje. Ajá, sí, aquí nos dice, pero obviamente dentro de ese tiempo, ¿cómo eran los tatuajes? ¿Cómo eran las máscaras? ¿Sí? Ah, Entonces, eso también es un trabajo de investigación. Usted pone ahí teatro egipcio, entonces ahí le va a salir imágenes y usted ya sabe, y eso es lo que va a representar, ¿ya?
Porque obviamente los tatuajes de hoy no eran como antes en realidad, ¿no? O sea, qué materiales se utilizaban y todo. Pero bueno, entonces, eso es lo que usted va a hacer como actividad en clase. Vamos, como les decía, destacar 5 informaciones, 5 cuadritos. Ponemos acá arriba, ¿sí? Los 5. Y abajo de cada uno vamos a poner lo que yo interpreto de esto en cuanto a género. En este caso decíamos del teatro egipcio, podemos dibujar aquí una máscara, ¿sí? Puedo dibujar un tatuaje, puedo dibujar una pintura. Acá en la India me dice de la música y la danza. Puedo poner acá algo que represente a la música o a la danza, unas personas bailando, qué sé yo, si alguien es muy buen dibujante, si le gusta esta parte del dibujo, lo puede poner ahí, sea uno u otro. Pero eso es ya cuestión de cada uno, es muy personal. ¿Qué 5 aspectos importantes del teatro en la humanidad quiere usted resaltar? De los 16, quiero que solo tome 5, cada uno de manera individual. A ver, yo quiero de lo teatro egipcio, de Japón, quiero de Roma, quiero de China y del teatro moderno, ¿sí? Entonces yo esos 5 voy a poner del cuadrito la información y abajo voy a hacer mi dibujo representando lo que dice en cuanto al género dramático, al teatro, ¿sí? Profe, ¿es necesario hacer los cuadros? O sea, es una línea. Cuando nosotros hacemos una línea de tiempo es simplemente así, una línea, y luego va acá así, y va dividida. Sí, yo creo que sí han hecho líneas de tiempo, ¿ya? Entonces, por eso debemos ir en orden los números, en orden en los números. Si yo, por ejemplo, no puedo ir al teatro moderno y luego voy a teatro moderno, luego pongo paleolítico. No, fíjese en los números. Si el 1 quiero, lo tomo en cuenta. No, paso al siguiente. Veo el 2, no, paso al siguiente. Al 3, ese voy a tomar en cuenta, el 3. 4, 5, 6, no. El 7, sí. 8, 9, no. El 10, sí. ¿Sí? Así vamos a tomar 5. Entonces usted simplemente va a hacer una línea de tiempo, una línea horizontal, y luego se hacen las divisiones. En la parte de arriba ponemos la información a qué se refiere y abajo el gráfico que representa lo que me dice en China, en Egipto, en Japón, en América, en donde sea, ponemos abajo ese dibujo que me representa en cuanto al género, ¿sí? ¿Alguna pregunta, inquietud, si me hice entender? O sea, ¿Esto vamos a hacer en el cuaderno? Sí, en el cuaderno hay que hacer a mano todo esto que le digo. Ay, ¿Sí? ¿Alguna pregunta, inquietud? o sea, tenemos que sacar como una mini información, ¿o qué? No, tiene que copiar el cuadro. Yo tengo 16 cuadros, pero voy a tomar en cuenta solo 5 cuadros. No hay que hacer resumen de nada. Tenemos que copiar literal lo que dice el cuadrito y abajo representamos esa información de lo que me dice del teatro. Abajo, como les decía en este caso de la India, me dice acá, el teatro oriental determina un protagonismo de la música y danza muy superior a la occidental. Entonces yo aquí puse un símbolo de la música, ¿sí? Porque de esto me habla aquí esto del teatro en la India, ¿sí? Que tuvo también que ver con la música y la danza. Entonces por eso yo representé aquí. De esta manera hay que hacer, no hay que hacer resumen de nada, simplemente lo copia literal lo que dice el cuadro. Tome en cuenta el que usted desee, 5 de los 16. ¿Ya? ¿Alguna pregunta e inquietud? ¿Nada? ¿Sí me hice entender? ¿Alguna pregunta e inquietud? No, no hay preguntas.